Antonio Grael, de joven admiraba el American Style of Life, pero año tras año me fue quitando y actualmente soy de la opinión de que Estados Unidos es una sociedad enferma en términos generales, por supuesto. Yo sigo diciendo que Estados Unidos tiene todo lo bueno y todo lo malo. The cradle of the best and the worst, como la definió Leonard Cohen en su gloriosa canción Democracia, ¿no? Yo creo que sí, que es la cuna de lo mejor y lo peor, es la cuna del rock, es la cuna de Dylan Thomas, es la cuna de grandes poetas, de escritores maravillosos que todos hemos leído, de músicos de primera, de científicos magníficos. Es el lugar a donde se ha refugiado un montón de gente que de otro modo no tenía dónde ir en el mundo. Es un lugar donde las minorías han logrado que se financien las artes y que se financie la ciencia. Es un lugar que se las ha arreglado para mantener una democracia funcional, pese a los defectos enormes que tiene su democracia. Tiene muchísimas cosas magníficas Estados Unidos. Y cuando promovió la creación de las Naciones Unidas y cuando defendió a Europa en la Segunda Guerra Mundial, tiene cosas magníficas que no puede ser anti-yanqui ciegamente, como no puede ser pro-yanqui ciegamente, cuando te das cuenta que la supremacía militar, económica y tecnológica de Estados Unidos ha representado tragedias enormes para numerosísimos países y grupos humanos que han padecido lo indecible por ello. Entonces, yo creo que no se puede ser extremista. Yo creo que hay mucho rescatable de lo que es la historia de los Estados Unidos, sus personajes de gran nivel, como Franklin, hasta sus defectos más brutales, ¿no? La idea de que la salud es un negocio, que no haya una salud pública, su amor por las armas, del que hemos hablado aquí, que hemos tratado de por lo menos desentrañar sus orígenes, porque no se trata de odiar a Estados Unidos, a muchos les basta, pero yo siento que no basta. Tienes que saber por qué criticas y por qué rechazas qué parte de los Estados Unidos con bases reales, con bases sólidas. ¿Cuántas personas mueren por las armas en Estados Unidos? ¿Cuántas guerras innecesarias se ha metido Estados Unidos? ¿Cuántas acciones de sostenimiento de terribles y brutales dictaduras ha tenido una serie de sucesivos gobiernos de los Estados Unidos que ameritan crítica y rechazo? Ameritan crítica y rechazo. Cómo Estados Unidos se rehusó a abolir la esclavitud al grado tal de caer en una guerra civil por la esclavitud. Fue la única razón de la guerra civil. El problema de los derechos civiles que siguieron después del fin de la esclavitud hasta los años 60, después del asesinato de Kennedy, cuando Johnson firma los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Es decir, todo eso tiene que tomarse en cuenta, y no es que entonces es bueno o es malo, no, entonces es las dos cosas. Como los seres humanos no somos buenos o malos, tenemos nuestros momentos de gloria y nuestros momentos de miseria. Nadie es totalmente malo, totalmente bueno. Sí, habrá casos, pero en la mayoría de los casos los seres humanos tenemos esta dualidad. Y las sociedades tienen esa dualidad, y las organizaciones, y los partidos, y los equipos deportivos, y todo. Y tenemos que entenderlo y asumirlo así, creo yo.